Santa Luisa de Marillac, su vida y su legado. Poissy, una ciudad histórica que guarda todavía los vestigios de su pasado. En el siglo XII, junto a la iglesia de Nuestra Señora, donde recibió el bautismo el rey San Luis en 1214, se levantaba el gran convento de las religiosas dominicas fundado por este monarca. Un día del año 1594, la enorme puerta del Real Monasterio se abre para acoger a una nueva pensionista, una niña de 3 años. Se llama Luisa de Marillac. Su tía abuela, religiosa en este monasterio, conoce su situación familiar. Los padres de Luisa no están casados y ha sido abandonada por su madre. Por ello, Luisa no conocerá nunca la ternura de una madre ni la alegría de una vida en familia. Las religiosas amarán a la niña y velarán por su educación. Luisa aprende a leer y escribir, a pintar y además a orar y a conocer a Dios. A los 13 años, Luisa sale de Poissy y entra en un pensionado de muchachas en París. El comienzo del siglo XVII se señala por una renovación religiosa. En París tienen lugar numerosas manifestaciones, procesiones por las calles, celebraciones en la Catedral de Nuestra Señora. Nuevas congregaciones religiosas se establecen en la capital. Luisa está entusiasmada. Durante toda su niñez ha ido creciendo en su corazón el amor de Dios. Querría ser religiosa en un monasterio. Cuando tiene unos 20 años, Luisa conoce al padre de Champigny, superior de los capuchinos y amigo de Miguel de Marillac. Padre, deseo entrar en el convento de las religiosas capuchinas de la calle San Honorato. Miguel de Marillac, su tío, me habló de ello, pero tiene usted una salud frágil. No tolerará la rigurosa vida del convento. Pero padre, he prometido a Dios consagrarle mi vida. No, Luisa, no es esa la voluntad de Dios. Él tiene otro designio para usted. En su casa de París, Miguel de Marillac discute con su hermana y su cuñado. Miguel, ¿has visto la tristeza de Luisa? Sí, la puse en comunicación con el padre de Champigny. Está muy contrariada por su negativa. ¿Qué va a hacer de ella? Habría que casarla. Pero, ¿quién quiere a una muchacha sin dote? Ha sufrido mucho. Debemos encontrar un buen marido. El 5 de febrero repican las campanas de la iglesia de San Gervasio, en París. Se casan Luisa y Antonio Legras, secretario en el Ministerio de Finanzas. Desde ahora se llamará a Luisa señorita Legras. No se le puede llamar señora porque Antonio, su esposo, no es miembro de la nobleza. La señorita Legras ve abrirse ante ella una senda de felicidad. La vida de familia que descubre, encuentros con otros recién casados y, sobre todo, el nacimiento y bautismo de su hijo Miguel. De vez en cuando, las nubes oscurecen la alegría en el corazón de Luisa. Antonio está enfermo. ¿Por qué? ¿No es quizá culpa mía? ¿Hice de veras lo que Dios quería? Las nubecillas se convierten en gran tormenta. La señorita Legras cae en la depresión y en la duda. Luisa va regularmente a rezar a Jesús en la iglesia de San Nicolás de los Campos, próxima a su casa. Es la festividad de Pentecostés y ese día grita su angustia. Señor, ¿por qué estás tan lejos? No me rechaces. Ven en mi ayuda. Y al instante una luz inunda su corazón. Señor,
En tus manos me has confortado. Siento confianza, ya no tengo miedo. Luisa comprende que un día se abrirá ante ella una nueva senda, aunque todavía no ve cómo se realizará. En casa, la vida se hace más y más difícil. El marido, Antonio, apenas sale ya. Se le agrava la enfermedad. Pocos días antes de Navidad, el 21 de diciembre de 1625, Luisa informa a su hijo de la muerte de su padre. Es una muerte que lleva consigo la pérdida del único salario. La falta de dinero obliga a que Luisa y su hijo se trasladen a una vivienda más barata. Desorientada, Luisa busca su camino. Encuentra a un sacerdote, Vicente de Paúl. Señorita, he prometido un socorro a una familia que no tiene nada. ¿Puede usted llevárselo? También necesito camisas para los galeotes de Torre Bernardo. Están enfermos. Junto con su prima, ¿podría confeccionarlas? En la vida de la señorita Legras da comienzo un nuevo amanecer. Vicente de Paúl es un sacerdote dinámico, inventivo. En las aldeas alrededor de París ha organizado cofradías de la caridad, pequeños equipos de señoras que visitan a enfermos carentes de recursos. Para acompañar a estos grupos, cuyo trabajo es a veces muy difícil, el padre Vicente recurre a la señorita Legras. A tiempo y destiempo, a pie, en coche, cabalgando, recorre todos los caminos. Su cordialidad, su competencia, su delicadeza hacen maravillas. Luisa necesita poner en marcha las cofradías en las parroquias de París. Un impulso de caridad anima a las damas de la alta nobleza. Son numerosas y se comprometen a visitar a los pobres. Luisa aconseja y da aliento. Señora, ¿de dónde viene en ese estado? Trae el manto rasgado y los zapatos cubiertos de barro. Ay, he ido a visitar a los pobres de la cofradía de la caridad. La marmita de sopa era pesada. Pero si tiene criadas que hagan ese trabajo. Las criadas de estas señoras se contentan con ejecutar órdenes y los pobres no reciben ni ternura ni amor. Durante una misión en Suresnes, Margarita Nassé, una campesina, va a hablar con el padre Vicente. Se ofrece para prestar servicios a los pobres en París. El padre Vicente es dichoso. Advierte que Margarita ama a los que sufren. La envía a Luisa de Marillac, quien explica a Margarita lo que ha de hacer. Otras jóvenes campesinas, llenas de entusiasmo, se presentan también. Van a diversas parroquias de París. Ante este pequeño grupo, Luisa se interroga. ¿Cómo recibir e instruir a estas jóvenes? ¿Habrá que reunirlas? ¿Dónde? Recuerda el día de Pentecostés, cuando entrevió un nuevo camino. Padre, la labor de estas jóvenes campesinas es notable. Pobres de dinero, son ricas en buen sentido, valentía y delicadeza. Me parece que Dios quiere que las reunamos en comunidad para formarlas mejor, pues el servicio de los pobres es exigente. Pero para servir a los pobres, estas jóvenes tienen que ir y venir por las calles. ¿Podrán formar comunidad fuera de su monasterio? Nunca se ha visto tal cosa. ¿Y por qué no? Roguemos a Dios que nos indique el camino. El 29 de noviembre de 1633, María, Nicolasa, Juana, Jacqueline, Enriqueta se reunían en torno de Luisa de Marillac. Era una sencilla casa. Es un verdadero cambio de vida, recibido con gozo. Ha nacido la Compañía de las Hijas de la Caridad. Bajo la dirección de Luisa, las nuevas hermanas oran, escuchan el Evangelio y se forman para atender bien a los enfermos. El padre Vicente las visita a menudo.
El siglo XVII es tiempo de gran miseria en Francia. Muchos mueren de hambre, de frío, de la peste. Y además hay guerra, una guerra larga que no cesa de convulsionar Europa, empujando por los caminos a las largas hileras de refugiados. En coordinación con Vicente de Paúl, Luisa envía a las hermanas allí en donde sufren los pobres. Hermanas, sois las siervas de los pobres. Amadlos tiernamente, respetarlos mucho. No les juzguéis, no les condenéis. Miradlos con los ojos de Jesús. Luisa enseña a las hermanas a reaccionar contra la mentalidad de su tiempo, a no pensar forzosamente como piensa todo el mundo. Los niños abandonados bajo los porches de las iglesias o en la esquina de una calle son despreciados por la sociedad, no tienen derecho alguno. Para Luisa, los niños expósitos tienen derecho a vivir, ser alimentados, educados y amados. Es de justicia. Son hijos de Dios. Luisa les busca nodrizas entre las campesinas, organiza su colocación en familias, su escolarización y el aprendizaje de un oficio según van creciendo. Es pionera del servicio social y comparte sus convicciones con las hermanas, que serán buenas educadoras. Yendo por las alquerías para atender a los enfermos, he visto a niñas que guardan vacas. He hablado con ellas. No saben leer e ignoran el catecismo. ¿No deberíamos hacer algo por su bien? Dedique algún tiempo a su instrucción. Para eso, tendré que ir al campo. Sí, vaya. Y no olvide a esos pequeños mendigos en busca de pan. Mire si puede reunirlos en una estancia de su casa. Entonces, ¿será como una escuela? Sí, es justo que se instruya a las niñas, pero sea paciente con las lentas y tímidas, que nunca se sientan avergonzadas porque no saben. Y Miguel, el hijo de Luisa, ¿qué es de él? Ha causado mucha preocupación a su madre. Terminados los estudios del colegio, quiere ser sacerdote, pero pronto renuncia a ese proyecto. De un pequeño trabajo en otro, ha terminado hallando empleo en el Tribunal de la Moneda. Luisa se inquieta por el futuro de su hijo. La boda de este, el 18 de enero de 1650, con Gabriela Leclerc, da a la madre una alegría, y el nacimiento de Renata Luisa extasía el corazón de la abuela. Hay un son de revuelta. Los sobrinos de Luisa de Marillac están entre los oponentes a la política de Mazarino. Mazarino es un fino diplomático de origen italiano que no tiene mucha aceptación. Crea nuevos impuestos, lo cual empobrece a la población. El 26 de agosto de 1648, París está cortado por las barricadas. Es el comienzo de la Fronda, una guerra civil que se suma a la guerra contra Austria y España. Con las Damas de la Caridad, Luisa moviliza una red de solidaridad, con el fin de hallar alimentos. En las parroquias de París se sirven sopas populares. Las hermanas distribuyen diariamente más de 3.000 comidas a los hambrientos. El 21 de octubre de 1652 señala el fin de la Fronda, pero aún continúa la guerra con el extranjero en el norte y este de Francia. La reina Ana de Austria pide a la señorita Legras y al padre Vicente que manden hijas de la caridad para curar a los soldados heridos en los campos de batalla. 4 hermanas salen hacia Calais para atender a 500 heridos que se apilan en un hospital de campo. Estalla una epidemia. En 15 días mueren 2 hermanas. Apenas sabida la noticia en París, ya otras están prestas a marchar. De nuevo, 4 hermanas llegan a Calais. En otra localidad, una bala de cañón da en la pierna a una hermana cuando recoge a un soldado herido. Las demás prosiguen este duro servicio. Por carta, Vicente y Luisa sostienen su valor. En medio de una actividad desbordante, Luisa de Marillac sabe tomarse tiempo para estar con Dios, en la oración y en la Eucaristía. Luisa crece en la intimidad con Dios.
Hace largos años que la salud de Luisa de Marillac preocupa a cuantos la rodean. Las hermanas saben que sólo gracias a la fortaleza de su carácter y a su fe puede cargar con sus responsabilidades. El 14 de marzo de 1660, Luisa, muy extenuada, recibe el sacramento de los enfermos. Numerosas hermanas, su hijo, su nuera y su nieta Renate Luisa, como también algunas damas de la caridad, la rodean y oran con ella. Cuidad mucho el servicio de los pobres. Estad bien unidas entre vosotras y rezad con insistencia a la Santísima Virgen. Al día siguiente, 15 de marzo, Luisa muere en la paz del Señor de la Caridad, al que nunca cesó de amar y servir. Hoy, en todos los continentes, numerosas jóvenes oyen esa misma llamada a servir a Dios en los pobres. Proclaman en múltiples lenguas y con el testimonio de sus vidas el mensaje de amor que proclamó Jesús a sus discípulos. Amaos unos a otros como yo os he amado. Lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, es a mí a quien lo hacéis.